Este era el nuevo Aston Martin Vantage del 2019. Sustituía al antiguo Vantage, que me encantaba y que tuve en propiedad, después de que este coche estuviera a la venta durante 13 años. Este ahora era el Aston Martin más nuevo y más avanzado, y hoy voy a enseñártelo a detalle. He pedido prestado el nuevo Vantage Aston Martin of Newport Beach, que estaba aquí, en la preciosa Newport Beach, California, y que estaba lleno de algunos de los coches más bonitos que se podían ver en la carretera. El nuevo Vantage acababa de salir en Estados Unidos y ya estaba a la venta en Aston Martin of Newport Beach. Y eso era importante porque el anterior llevaba ahí prácticamente para siempre, desde 2006. A lo largo de los años, Aston Martin lo fue actualizando, le hizo liftings, lo pintó con colores raros, le puso un V12 y bla bla bla, pero ahora por fin lo habían sustituido. Este era el sustituto y era impactante. El Vantage de 2019 utilizaba un V8 biturbo de 503 caballos tomado prestado de Mercedes AMG. Es el mismo motor que llevaban todos los nuevos AMG 63 y el mismo motor del Mercedes AMG GT. El Vantage empezaba en torno a los $150.000, lo que lo convertía en el Aston Martin de acceso a la gama, aunque este en concreto estaba equipado hasta con unos $185.000 con opciones. Por ahora solo se ofrece uno con caja automática de 8 velocidades, aunque, según se decía, una manual estaba en camino. Así que hoy voy a hacer un recorrido por el nuevo Vantage y voy a mostrarte todos sus detalles y características del último y emocionante deportivo de Aston Martin. Después lo sacaremos a la carretera para conducirlo y le daremos una puntuación. Ya estamos por aquí una semana más y, como siempre digo, muchas gracias a todos y en especial a 2 suscriptores que se han unido al canal, así que gracias a Diego y a Marcosa por estar ahí y apoyar el doblaje. Voy a empezar con los detalles y características, con quizás el más inusual del coche. En prácticamente cualquier otro coche, la apertura del capó es una pequeña palanca que se tira desde el hueco para los pies del conductor. En este coche, la apertura del capó es una pequeña palanca que se tira desde el hueco para los pies del acompañante. Esto es porque Aston Martin es británico y en Reino Unido conducen por la derecha, así que la apertura del capó va en el hueco para los pies del lado derecho para el mercado británico. Y cuando convirtieron este coche al volante a la izquierda para todos los mercados con volante a la izquierda, no se molestaron en mover la palanca del capó al otro lado. Una vez abres el capó te encontrarás con tu V8 biturbo Mercedes AMG procedente del AMG GTS, con más de 500 caballos de potencia aquí debajo. También encontrarás algunos recordatorios interesantes de dónde procede el motor. Sí, Aston Martin tiene su habitual placa en el motor indicando quién le dio la inspección final en la fábrica de Aston Martin, pero si te fijas bien en un par de estas pequeñas etiquetas verás el logotipo de AMG. Aquí hay una, aquí hay otra. Hay que fijarse bien, no hay una gran insignia AMG en el motor, pero no hace falta mucho para darse cuenta de que este es un motor AMG. Quiero pasar a los intermitentes, que por supuesto están integrados en el conjunto de los faros. Los intermitentes son muy chulos. Cuando el coche está simplemente encendido y funcionando, la iluminación del intermitente son luces LED encendidas en un blanco brillante. Pero en el momento en que activas el intermitente, ese blanco brillante desaparece y pasa a ser el intermitente. Eso ya es bastante interesante, pero si te fijas bien, es todavía mejor. Mira esto. Es como un patrón de luz dentado que se queda ahí esperando hasta que se utiliza. Pasamos a la parrilla, que ha sido un gran punto de controversia del coche, principalmente por su tamaño y por el hecho de que no tiene travesaños ni nada que la divida. Simplemente está ahí y a mucha gente no le gusta demasiado. Personalmente me gusta, o al menos me resulta indiferente, pero no creo que cambie el hecho de que el resto del coche tenga un aspecto tan llamativo. Al parecer se supone que evoca al carísimo Aston Martin Vulcan de competición, porque el Vantage es el Aston Martin más deportivo, mientras que el DB11 recibe una parrilla algo más pequeña y elegante porque es más un coche de lujo, y podías formar tu propia opinión. En la parte trasera la iluminación también es muy interesante. Puedes ver que hay una barra de luz que recorre toda la anchura trasera, pero se curva ligeramente hacia arriba en el centro para dejar espacio al logotipo de las alas de Aston Martin y en la inscripción Aston Martin en la parte posterior. Cuando enciendes el coche, los pilotos traseros tienen muy buena pinta y también se ven muy bien cuando activas los intermitentes o cuando pisas el freno, pero independientemente de que la iluminación esté activa ahí detrás, es una imagen muy distintiva de la parte trasera del coche y creo que queda bastante bien. Cuando abres el portón trasero verás que hay una cantidad
razonable de espacio de carga aquí detrás, y hay algunos detalles interesantes en la zona del maletero, uno de los cuales es este separador de carga. Este separador tiene cuero en la parte superior con costuras, igual que el resto del interior, pero lo interesante es que cuando lo colocas en posición vertical funciona junto con la cubierta del maletero para sellar completamente esta zona trasera y convertirla en un maletero de verdad. Entonces no puedes acceder a él desde delante, no puedes verlo desde las ventanillas, etc. Y cuando lo bajas, entonces todo lo que llevas aquí detrás puedes alcanzarlo desde delante si realmente lo necesitas, por si llevas algo especialmente secreto en el maletero. Otro elemento interesante aquí detrás es que este coche no tiene guantera. Luego hablaré del almacenamiento interior, pero no tiene guantera, así que el manual del propietario está aquí atrás, en la zona de carga, en este pequeño espacio con una tira de velcro. El manual del propietario es como un libro encuadernado, forrado con una bonita tela. Es un manual de propietario de auténtico lujo. En esta zona también encontrarás una caja para la llave, que es una caja preciosa forrada en tela, que el concesionario utiliza para entregarte la llave cuando compras un Aston Martin nuevo. Y esta zona trasera también incluye un kit de reparación de pinchazos con un compresor de aire y todo eso. El espacio de carga de este coche no es lo suficientemente grande como para alojar una rueda de repuesto de tamaño completo bajo el suelo. Así que en su lugar tienes este kit de reparación por si quieres intentar arreglar un pinchazo tú mismo al borde de la carretera en tu Aston Martin de $185.000. Hay un pequeño elemento interesante en la parte trasera y son estas piezas, estos pequeños elementos de plástico que sobresalen por detrás rodeando la matrícula. Al principio pensé que eran las luces de la matrícula, pero no lo son. En realidad son topes de seguridad obligatorios por normativa federal del gobierno de Estados Unidos. Puede que recuerdes que analicé del Bugatti Chiron y tenía esas horribles piezas tipo topes de parachoques detrás. Pues bien, aquí pasa lo mismo, aunque Aston Martin lo ha integrado un poco mejor. Aún así, te compras uno de estos y apuesto a que puedes quitarlos directamente y nadie se dará cuenta ni le importará. Otra rareza interesante, esta vez en la tapa del depósito de combustible, abres y puedes ver que indica que octanaje, usar en 3 idiomas distintos. Ahora bien, esto en sí no es tan raro, lo extraño es cuáles son los 3 idiomas que han elegido. Tienes inglés, árabe y chino. Nada de francés, nada de alemán. Esto da una idea bastante clara de cuáles son los 3 mayores mercados de Aston Martin con solo mirar dentro del depósito de combustible. Otra característica interesante de este coche son estas bisagras mágicas de las puertas. Es algo que ya tenían modelos anteriores de Aston Martin, pero aún así merece la pena comentarlo. En tu coche, cuando abres la puerta, solo puedes abrirla hasta una de 3 posiciones fijas debido a las bisagras. Pero en este coche, cuando abres la puerta, puedes dejarla prácticamente donde quieras y se queda exactamente en la posición en la que la sueltas. Esto funciona incluso en pendientes y es una característica muy cool porque te permite salir en espacios estrechos y abrir la puerta solo lo justo sin preocuparte de que se te cierre encima o golpee algo. Otro detalle interesante del coche, igual que en modelos anteriores, es que las puertas se abren ligeramente hacia arriba. He oído 2 teorías sobre por qué hacen esto. Una es que si aparcas junto a un bordillo alto, puedes librarlo al abrir la puerta y no tienes que preocuparte de que la puerta choque contra él. La otra es que cuando ambas puertas están abiertas, el coche parece que está desplegando sus alas, como en el logotipo de Aston Martin. Ambas teorías parecen plausibles y sinceramente me encanta que las puertas hagan eso. Y por supuesto hay un último elemento que debemos cubrir antes de pasar al interior y es el sonido del escape, que suena glorioso. Escucha. Pasamos al interior del Vantage, donde hay bastantes rarezas y características interesantes como cabría esperar. Voy a empezar simplemente por las manillas de las puertas, que son muy inusuales. Si te fijas, notarás que apuntan en la dirección equivocada. Si estás sentado en el asiento del conductor, no puedes abrir la puerta con la mano izquierda sin retorcerla de una forma rara. Me dijeron que la razón de esto es que cuando cruzas la mano derecha, al mismo tiempo puedes mirar por encima del hombro y comprobar si viene tráfico o un ciclista. No estoy muy seguro de que eso sea verdad, pero la colocación de la manija es realmente rara. Avanzamos más dentro del Vantage y llegamos a los parasoles. Los parasoles no se pueden desenganchar ni mover hacia el lateral para protegerte del sol que entra por el lado del coche, pero sí tienen una característica muy buena. Los espejos no se abren con una típica tapa de plástico. En su lugar, hay un pequeño hueco donde colocas el dedo sobre una pieza de cuero y simplemente lo deslizas para descubrir el espejo. Es una forma mucho más elegante de abrir el espejo del parasol. Lo siguiente que notas al subirte a este coche, algo imposible de no notar, especialmente si estás acostumbrado a conducir un Mercedes-Benz, es la enorme cantidad de piezas de Mercedes-Benz que hay en este interior. No son tantas como pensaba que habría, pero sigue habiendo bastantes
elementos que claramente son de Mercedes-Benz. La palanca del intermitente, la palanca para ajustar la altura del volante, la palanca del control de crucero, todos vienen directamente de modelos Mercedes-Benz. También notarás que el controlador del sistema de infoentretenimiento en la consola central es exactamente el mismo que el de los modelos Mercedes-Benz. Es el mismo que ves en el clase S, en el clase E o lo que sea. Y eso es porque el sistema viene directamente de Mercedes-Benz, al parecer. El acuerdo de Aston Martin con Mercedes-Benz era que Aston Martin obtiene la generación anterior del sistema de Mercedes-Benz para sus coches. Así que lo que Mercedes-Benz esté usando actualmente, Aston Martin utiliza la versión anterior. Y es la situación que tenemos aquí. De hecho, el sistema es exactamente el de un Mercedes-Benz de hace 3 o 4 años y funciona exactamente igual, aunque han cambiado algunas fuentes tipográficas e imágenes de Aston Martin y logotipos de Aston Martin en lugar de los de Mercedes-Benz. Pero es básicamente el mismo sistema que tengo en mi E63 de 2012. Es una locura verlo así, y no se queda solo en eso. La llave también es muy de Mercedes-Benz porque está arrancando una cadena cinemática de Mercedes-Benz. Si quitas la tapa trasera de la llave y dejas a la vista la batería y luego desmontas la parte superior, puedes ver que la llave se parece muchísimo a la de mi Mercedes-Benz, y eso es porque básicamente es una mecánica Mercedes-Benz. Un detalle interesante relacionado con la llave: si el botón de arranque del motor no consigue encender el coche, si la batería está muerta o por alguna razón ese botón no funciona, siempre puedes hacer el proceso de quitar la parte trasera de la llave, sacarla e introducirla en la consola central, donde hay un arranque manual que no es un botón para poder arrancar el motor de tu Aston Martin de una segunda manera si quieres. Por cierto, la llave que ves aquí es la llave de ballet. Está bien, pero esta es la llave de verdad, y es mucho más bonita, acorde con la belleza del coche. Volviendo a la consola central, quiero señalar que este coche tiene un montón de botones. Esto es bueno para la gente a la que no le gustan las pantallas táctiles y que las pantallas lo estén invadiendo todo. Pero aquí hay muchísimos botones. Hay botones para encender las luces interiores, hay un botón para cerrar y otro separado para abrir el coche. Toda la consola central está llena de botones. La buena noticia es que no hay botones ciegos. Así que nada, da la sensación de que te hayas gastado mucho dinero pero no lo suficiente. Pero aún así hay muchos botones. Los botones más evidentes y centrales de toda la consola son los del selector de la transmisión, y es como una pirámide de botones. Tienes parking y marcha atrás en un lado, punto muerto y marcha adelante en el otro, y todos apuntan hacia el centro, donde está el botón de arranque y parada, que lleva el logotipo de Aston Martin y queda majestuosamente en medio de la consola llena de botones. Otro detalle interesante relacionado con los botones en el coche tiene que ver con los mandos de los asientos que están en el túnel central. Puedes ver que los mandos de los asientos están ahí y tienen memoria. Y por alguna razón hay un logotipo de Aston Martin en los controles del asiento. No parece tener mucho sentido, pero es porque este coche no lleva los asientos súper sofisticados con 1000 ajustes. Lleva unos asientos más sencillos. Los coches con más funciones en los controles de los asientos tienen un botón donde aquí está el logotipo de Aston Martin, pero en lugar de poner un interruptor vacío que quedaría feo, Aston Martin dijo: ni hablar, no vamos a hacer eso, y pusieron una placa independiente con el logotipo de Aston Martin, para que nunca supieras que el propietario de este coche fue un poco rácano y no eligió los mejores asientos posibles. Así es como deben hacerse los botones ciegos fabricantes, no poniendo un interruptor en medio que deja claro que te saltaste una opción. Ese es un muy buen nivel de atención al detalle. Y hablando de atención al detalle, en esa misma zona puedes ver que todo de este túnel central es de fibra de carbono, excepto por esta pequeña pieza lateral que es de cuero y está cosida. Eso es para la rodilla. En su lugar puedes apoyar la rodilla sobre un cuero agradable mientras conduces. Pasamos al almacenamiento interior. Antes mencioné que este coche no tiene guantera, pero todo lo demás es bastante normal. Tiene bolsillos en las puertas, que son bastante grandes, tiene una consola central donde puedes guardar cosas, y tiene esta pequeña repisa detrás de los asientos donde puedes poner lo que quieras. También tienes acceso desde aquí a la zona de carga. Antes mencioné que el separador puede convertir la parte trasera en un maletero, pero la zona de carga delantera hacia los asientos siempre está accesible, así que siempre puedes meter la mano ahí y guardar cosas. Con el separador de carga colocado, hay como 2 zonas de carga, y eso es una idea bastante buena. Un elemento bastante inusual está en el lado del acompañante, en el hueco para los pies. Puedes ver que la alfombrilla del suelo del acompañante pone BIN. Es bastante sutil, pero está ahí. Si levantas la alfombrilla del acompañante, puedes ver que en la moqueta hay otra pequeña zona que también pone BIN. Es un poco extraño ver algo como la moqueta de un Aston Martin también fabricado interrumpida por algo tan reglamentario como un número de bastidor. Pero supongo que por alguna razón tienen que ponerlo ahí y la moqueta te avisa de que está escondido debajo.
Pasamos al tapizado de los asientos del coche, que es absolutamente precioso. Puedes ver que tiene estos preciosos acentos en rojo con costuras rojas, y también puedes ver que tiene este cuero perforado, que empieza perforado y luego se va fundiendo con cuero liso normal. Aston Martin tiene un nombre para esto, lo llaman perforación colocada. Porque, claro, cómo no, puedes encontrarlos en las banquetas de los asientos, en los respaldos y en el techo interior. Normalmente ves alcantara negra, pero si quieres que combine con los asientos, tienes que pagar $2.300. Quiero pasar a la parte de la tecnología del coche. Voy a empezar por el cuadro de instrumentos del volante. Hay un pequeño botón con una S en el volante y sirve para cambiar el modo de conducción, pero aquí viene lo interesante. Este coche arranca por defecto en modo Sport. Puedes ver en el cuadro que solo hay 3 modos, Sport, Sport Plus y Track, y eso me encanta. Siempre me ha parecido ridículo que pagues $185.000 por un deportivo rabioso de 500 caballos y luego tengas un modo normal. ¿No debería ser todo el coche en modo Sport? Porque hay un modo normal en un coche así. Pues bien, este es un auténtico coche deportivo, Aston Martin lo tiene claro y por eso arranca por defecto en modo Sport. Un detalle curioso en ese cuadro de instrumentos es que todo el software es de Mercedes-Benz. Si navegas por algunas pantallas puedes ver que pone presionar OK. Pulsas el botón OK para realizar cierta función, pero si miras el volante de Aston Martin verás que no hay ningún botón OK. Simplemente tienes que presionar hacia abajo la rueda con la que estás navegando. Obviamente los modelos Mercedes-Benz que usaban originalmente este software sí tenían un botón OK, así que dejaron el software tal cual para Aston Martin, aunque este coche no tenga realmente el botón OK, que responde a los mensajes de la pantalla, lo cual es un descuido bastante curioso y gracioso. Pasamos al sistema porque hay un par de detalles. Uno es que este coche por fin tiene cámara 360 grados, el DB11 también la tiene. Aston Martin, por fin, había llegado a la era moderna. Este coche también tenía una cámara de visión de cruces, así que si te aproximas a un cruce y no ves bien, puedes activar esta visión y la cámara mira hacia ambos lados. Es una muy buena idea, especialmente en un coche con capó largo y un diseño de motor delantero central donde el motor va detrás del eje delantero, lo que significa que hay mucho coche delante de ti. Dicho esto, las cámaras claramente no son perfectas. Mira esto, estoy aparcado junto a unos conos de tráfico y mira la cámara y los conos aparecen enormes. Y no es algo solo de este coche, las cámaras 360 grados siempre parecen tener problemas con objetos que están muy cerca del propio vehículo. Otros elementos interesantes del sistema realmente no hay mucho. Como he dicho, es la generación anterior del sistema Mercedes-Benz y lo he analizado en una docena de coches. Aún así encontré un par de detalles. Uno está en los ajustes de navegación. Cuando entras en carreteras de peaje puedes elegir si vas a usar carriles de pago en efectivo o si tienes un sistema de telepeaje. Imagino que así, cuando calcula el tiempo hasta tu destino, sabe que quizás tengas que añadir unos minutos más si tienes que usar un carril de pago en efectivo y hay cola. Es un ajuste interesante. Otro ajuste curioso en el sistema de navegación es el tiempo que entran en juego las coordenadas. Cuando entras en información de texto en el mapa, puedes elegir entre que se muestre el nombre de la calle por la que estás circulando, que es lo que querría todo el mundo, o que se muestren tus coordenadas actuales, que es lo que absolutamente nadie querría nunca. No tengo ni idea de por qué eso siquiera es una opción, pero hace muchas cosas con las coordenadas en este sistema. Por ejemplo, si haces clic en ¿dónde estoy?, te muestra hacia qué dirección estás apuntando, que no puedo imaginar que sean particularmente útiles. La pantalla de ¿dónde estoy? También muestra una pequeña imagen de un satélite y te indica cuántos satélites están triangulando actualmente la posición de tu coche, lo cual supongo que, bueno, pueden calcularlo, pero no entiendo por qué ningún conductor necesita saber eso. Aún así, ahí está. Y así ha sido el recorrido por el que era el nuevo Vantage, y ahora es hora de ponerse al volante y ver cómo se comporta en carretera. Bien, conduciendo el Vantage. Primera impresión de este coche, se siente mucho más como un deportivo que muchos de los otros Aston Martin que he conducido. Es similar al V12 Vantage en ese aspecto, pero el DB11 definitivamente se sentía más como un crucero relajado en comparación. Obviamente ese sigue siendo muy rápido. Pero ya solo sentado aquí se nota que el volante es un poco cuadrado en lugar de redondo y todo es un poco más impactante. Definitivamente no está pensado para ser un coche relajado. ¡Wow! Suena bien. El motor realmente suena mejor que el del AMG GTS. El AMG GTS también tiene un gran sonido, pero este coche se siente más profundo y un poco más agresivo. Mientras que el GTS suena un poco más a un coche de carreras, un poco más agudo. Se podría argumentar en ambas formas. La aceleración es fantástica. Lo que me gusta del coche es que es el tipo de coche que a mí me gusta.
No es que adore los coches de 200, 300 o 400 mil dólares con un V12, 700 caballos y demás. No necesitas nada de eso y entiendo que es impresionante, pero realmente no puedes usar nada de eso. Pero este coche es muy utilizable. Sentado en un semáforo, miras alrededor del interior y se ve realmente bien. Tienes todos los elementos típicos de lujo, hay muchos botones en el centro, todos los demás han pasado a muchas pantallas y en gran medida han eliminado botones. Mis espectadores a menudo se quejan de que los coches con pantalla dicen que no quieren pantallas táctiles. Aquí los tienes. Conduciendo y quiero una carretera ancha, vacía y con curvas. El coche es excelente, realmente se siente como un coche deportivo. Me encantan esos petardeos del escape, se siente de verdad como un coche así, se siente muy estable. Tío, el coche es increíble. Súper plano, el GTS era uno de mis coches favoritos. Este se sentía igual de bien, si no mejor. Tiene un sonido de escape mejor y obviamente tiene el aspecto. Es impresionante, se nota mucho en las curvas y la dirección no se siente insensible, como en muchos coches modernos. Eso te decepciona un poco. Obviamente es un poco más ligero que cualquier coche antiguo, pero no se siente insensible. Se siente directo, preciso, el coche se mantiene bastante plano. Si reduces marchas, es bastante instantáneo, muy suave y suena súper bien. Es maravilloso. Cuando piensas en Aston Martin, no necesariamente piensas en un coche deportivo, pero este lo es. Este coche es agresivo, deportivo, rápido, y no se va a vender solo por su apariencia. Es un coche precioso. Bueno, es de buen aspecto, pero a diferencia de Aston Martin anteriores, es muy divertido. Y así, era el Aston Martin Vantage del 2019. No es tan bellamente clásico como su predecesor, pero es impactante, impactantemente cool, impactantemente divertido y rápido, impactante a la vista. Esta era la nueva era de Aston Martin, donde no todo es diseño, donde el rendimiento y la belleza trabajaban juntos para la mejor experiencia posible. Y es una experiencia bastante buena. Y ahora es el momento de darle a este Aston una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 67 de 100, y aquí es como se sitúa frente a los rivales más cercanos. Empata con el GTS, el Vantage es más caro, pero también es más emocionante, pierde frente al AMG GT-R y al R8 V10. Ambos simplemente son más emocionantes, pero también más caros.